En los rincones más oscuros de la historia criminal americana, existe un nombre que aún hoy provoca escalofríos entre aquellos que conocen su historia. Un anciano de aspecto frágil y bondadoso, que escondía tras su aparente dulzura uno de los rostros más monstruosos que haya conocido la humanidad. Esta es la historia de Albert Fish, el hombre que transformó la pesadilla en realidad y que demostró que los verdaderos monstruos no viven debajo de nuestras camas, sino que caminan entre nosotros con una sonrisa amable y modales impecables. Hamilton Howard Fish nació en Washington, D.C. en 1870, en una época donde las sombras de la ciudad escondían secretos inimaginables. Su infancia estuvo marcada por la tragedia desde el principio. Su padre, Randall Fish, murió cuando Albert tenía apenas 5 años, dejando a su madre Ellen en una situación desesperada. Sin recursos para mantener a su hijo, lo envió a un orfanato donde las paredes resonaban con los gritos de los niños castigados. Fue allí, en ese lugar donde la crueldad era moneda corriente, donde algo se quebró dentro del pequeño Albert. Los azotes constantes, las humillaciones públicas, el sadismo institucionalizado, todo comenzó a retorcer su mente de maneras que nadie podría haber imaginado. Pero lo más perturbador no era el dolor que sufría, sino el placer oscuro que comenzó a encontrar en él. Mientras otros niños lloraban bajo el látigo, Albert descubrió que su cuerpo respondía de manera diferente, encontrando un goce enfermizo en el sufrimiento. Esta perversión inicial sería solo el comienzo de una espiral descendente hacia los abismos más profundos de la depravación humana. Al salir del orfanato, Fish parecía haber encontrado cierto equilibrio. Se casó, tuvo 6 hijos y trabajaba como pintor de casas. Para quienes lo conocían superficialmente, era simplemente un hombre trabajador, quizás algo extraño, pero inofensivo. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad, las obsesiones oscuras crecían como tumores malignos en su psique. Leía con avidez sobre el canibalismo, coleccionaba recortes de periódicos sobre crímenes violentos y comenzó a frecuentar los barrios más sórdidos de Nueva York. Su esposa lo abandonó en 1917, llevándose a los niños. La soledad fue el catalizador final. Sin las ataduras de la vida familiar, Fish se entregó completamente a sus impulsos más oscuros. Comenzó a vagar por las calles, un depredador disfrazado de abuelo bondadoso, buscando víctimas vulnerables. Su aspecto inofensivo era su arma más letal. ¿Quién sospecharía de un anciano de cabello gris y modales suaves? El año 1928 marcaría el punto sin retorno en su descenso al infierno. La familia Bott había puesto un anuncio en el periódico buscando trabajo para su hijo Edward. Fish respondió al anuncio presentándose como Frank Howard, un granjero próspero que necesitaba ayuda. Llegó a la casa de los Bott vestido impecablemente, con modales refinados que impresionaron a la familia trabajadora. Mientras conversaba con ellos, sus ojos se posaron en Grace, la hija de 10 años. En ese momento, el destino de la pequeña quedó sellado. Con una habilidad manipulativa escalofriante, convenció a los padres de que le permitieran llevar a Grace a una fiesta de cumpleaños de su sobrina. La madre incluso le ayudó a la niña a vestirse con su mejor ropa blanca. Fue la última vez que la vieron. Fish la llevó a una casa abandonada en Westchester County, donde ocurrió lo impensable. Los detalles de lo que sucedió en esa casa son demasiado horribles para ser descritos, pero 6 años después, en un acto de crueldad incomprensible, Fish envió una carta a la madre de Grace, detallando el destino de su hija. La carta fue su perdición. Los detectives rastrearon el papel hasta un lugar donde Fish había trabajado. Cuando finalmente lo arrestaron en diciembre de 1934, el anciano no opuso resistencia. Es más, parecía casi aliviado, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Lo que descubrieron durante la investigación superó las peores pesadillas de los investigadores más veteranos. Fish confesó no solo el asesinato de Grace Bott, sino múltiples crímenes que se extendían por décadas. Habló de víctimas en diferentes estados, de métodos que desafiaban la comprensión humana, de rituales macabros que realizaba en su propio cuerpo. Los psiquiatras que lo examinaron encontraron docenas de agujas que él mismo se había insertado en la zona pélvica a lo largo de los años, algunas tan oxidadas que ya no podían ser extraídas. Era como si hubiera estado intentando castigarse y gratificarse al mismo tiempo, atrapado en un ciclo infernal de dolor y placer. Durante el juicio, Fish se presentó como un anciano frágil y confundido, pero los testimonios de los expertos pintaron un retrato muy diferente. Describieron a un hombre con una inteligencia superior a la media, perfectamente consciente de sus actos, que había elegido conscientemente el camino de la monstruosidad. Sus propios hijos testificaron sobre comportamientos extraños que habían presenciado, como las veces que los obligaba a golpearlo, o las noches en que gritaba y se flagelaba en el ático. El detective William King, quien lideró la investigación, describió años después que Fish era el criminal más perturbador que había encontrado en toda su carrera. No era solo la naturaleza de sus crímenes lo que lo hacía tan aterrador, sino la calma con la que los relataba, como si estuviera describiendo una receta de cocina o las instrucciones para pintar una cerca. No había remordimiento, no había emoción, solo una fría satisfacción por los horrores que había perpetrado. Los psiquiatras debatieron intensamente sobre su salud mental. Algunos argumentaban que nadie capaz de tales actos
momentos podía estar cuerdo, mientras otros sostenían que Fish sabía perfectamente que lo que hacía estaba mal, simplemente no le importaba. Había construido un universo moral propio donde el sufrimiento era sagrado, y él era tanto el sacerdote como el sacrificio. Citaba pasajes bíblicos para justificar sus actos. Había desarrollado una teología personal del dolor que mezclaba elementos religiosos con sus propias perversiones. El juicio fue una pesadilla para todos los involucrados. Los reporteros que cubrían el caso salían pálidos de la sala del tribunal. Los miembros del jurado tuvieron que escuchar testimonios que los perseguirían por el resto de sus vidas. Incluso el propio abogado defensor de Fish admitió años después que defender a su cliente había sido la experiencia más perturbadora de su carrera profesional. El 16 de enero de 1936, Albert Fish fue ejecutado en la silla eléctrica de Sing Sing. Los testigos reportaron que parecía casi entusiasmado con su ejecución, como si fuera la culminación de toda una vida dedicada al dolor. Sus últimas palabras fueron incomprensibles, un murmullo sobre la electricidad siendo la experiencia suprema que siempre había buscado. Algunos dijeron que sonrió cuando colocaron los electrodos, pero la muerte de Fish no cerró completamente el caso. Los investigadores creían que había muchas más víctimas que nunca fueron identificadas. Durante años después de su ejecución, casos sin resolver fueron reexaminados buscando su posible conexión. Cartas anónimas que habían recibido las familias de niños desaparecidos fueron comparadas con su escritura. El verdadero alcance de sus crímenes probablemente nunca será conocido completamente. Lo que hace a Albert Fish particularmente aterrador no es solo la brutalidad de sus crímenes, sino lo que representa sobre la naturaleza humana. Era un hombre que funcionaba en sociedad, que criaba hijos, que trabajaba y pagaba sus cuentas, mientras albergaba dentro de sí un abismo de maldad inimaginable. Nos recuerda que los monstruos no siempre son obvios, no siempre vienen con advertencias claras. A veces vienen con sonrisas amables y buenos modales, con apariencias de abuelos bondadosos que solo quieren ayudar. Su caso cambió fundamentalmente cómo las autoridades y el público veían el crimen. Antes de Fish había una creencia de que ciertos actos eran simplemente demasiado horribles para ser reales, que las historias de hombres del saco eran solo cuentos para asustar a los niños. Fish demostró que la realidad podía superar las peores pesadillas, que no había límite para la depravación humana cuando una mente se quebraba de la manera correcta o incorrecta, según cómo se mire. Los criminólogos y psicólogos todavía estudian el caso de Albert Fish, tratando de entender cómo un ser humano puede llegar a tal nivel de monstruosidad. Algunos señalan su infancia traumática, otros sus obvias patologías mentales, pero ninguna explicación parece suficiente para abarcar la totalidad del horror que representó. Era como si en él se hubieran concentrado todos los aspectos más oscuros de la psique humana, creando algo que apenas podía ser clasificado como humano. Hoy, casi un siglo después, el nombre de Albert Fish sigue siendo sinónimo del mal absoluto. Su historia sirve como recordatorio de que debemos estar siempre vigilantes, que debemos enseñar a nuestros hijos a desconfiar de los extraños sin importar cuán amables parezcan, y que el verdadero terror no viene de criaturas sobrenaturales o monstruos de película, sino de los seres humanos que han perdido toda conexión con su humanidad. En las noches oscuras, cuando el viento golpea las ventanas y las sombras parecen cobrar vida, recordamos que alguna vez existió un hombre llamado Albert Fish, y ese conocimiento es más aterrador que cualquier historia de fantasmas.